Bueno, en esta clase vamos a seguir trabajando la transmutación energética, pero en esta clase vamos a trabajar la transmutación energética del tercero al cuarto chakra. Recuerden que nosotros tenemos, ¿no?, 7 chakras y dijimos, o en la clase pasada trabajamos, ¿no?, el segundo chakra y dijimos que el segundo chakra trabajaba con el quinto, ¿no? Y en esta clase vamos a trabajar la relación del tercer chakra con el cuarto chakra. Esta es la famosa transmutación energética o el reciclado de esta energía que no es muy útil y no sirve para mucho. Pero ¿qué encontramos en cada uno de estos centros, no? Bueno, vamos a ver que cuando nosotros hablamos del tercer centro, acá les voy a poner el tercero, estamos hablando sobre todo sobre el deseo, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les decía que la persona en el segundo centro vivía a partir del placer, pero a medida que la persona iba haciendo ese placer cada vez más mental, lo convertía en deseo, ¿no? Entonces, ¿pero qué significa este deseo? Este deseo es como una búsqueda constante de algo diferente. El deseo siempre lleva a una persona a querer algo nuevo, a buscar experiencias nuevas, a satisfacerse con nuevas cosas, ¿no? Entonces el deseo siempre está hablando de una carencia. Entonces el sujeto siempre siente que le falta algo en su interior, ¿no? Y ese algo que le falta en su interior lo está buscando constantemente en el exterior. Pero ¿por qué siente que le falta algo? El sujeto siente que le falta algo porque quedó atrapado en esos antiguos placeres, en esas antiguas circunstancias, en esos antiguos pensamientos. O sea, dicho de otra manera, la persona queda atrapada en el pasado. Entonces, constantemente está buscando en el presente aquello que vivió en el pasado. Por eso esa persona no logra nunca sentirse completa. La persona tal vez no entiende en su búsqueda de lo que carece o lo que le falta o lo que está haciendo. Pero es una búsqueda de sentir, vivir, experimentar aquello que una vez ha sentido o experimentado. Y ustedes van a ver, ¿no?, que mientras una persona más satisfacciones tiene, mejor vida tiene, es como que se insatisface cada vez más, o sea, tiene cada vez más deseos. O sea, dicho de otra manera, que una persona cuando tiene un deseo no se satisface a partir de ese deseo. Dicho de otra manera, ese deseo no se llena, no se completa. En el momento en que la persona intenta llenar o completar ese deseo, automáticamente viene a la cabeza otro deseo a sustituir a ese deseo, pero el deseo es ineliminable en la persona. Esto sería bajo esta lógica, ¿no? Entonces, pero nosotros decimos, por eso es tan difícil, ¿no? Entonces decimos, bueno, el tercer centro tiene que pasar al cuarto centro. ¿Qué hay en el cuarto centro, no? En el cuarto centro encontramos el amor. ¿Qué significa el amor? El amor es una palabra muy complicada porque está muy llena de significados. Entonces todas las personas hablan del amor desde algún lugar, ¿no? Y está muy relacionado con un sentir muy elevado, ¿no? O sea, le dicen amor a un deseo muy sublime o muy elevado,
Pero eso no es el amor en sí, ¿no? El amor refiere a cuando la persona renuncia a la carencia. La persona renuncia a que le falte algo en su vida, la persona renuncia al deseo. Entonces, en el amor, la persona dice, no quiero nada para mí, tengo todo. Eso es el verdadero amor el cual debemos trabajar. No el amor como una sublimación de los deseos, no el amor como un éxtasis divino, no el amor como un dar todo a cambio de algo, como en las relaciones de pareja. Las relaciones de pareja, una persona siempre está buscando dar todo esperando algo a cambio. O sea que en las relaciones esas, las personas están dando a cambio de algo, esperando algo. Acá, en el amor, justamente no se espera nada. Entonces, la diferencia entre el deseo y el amor es que el deseo da todo a cambio de algo. En el amor, la persona da todo a cambio de nada. Como verán, cualquier persona que escuche esto dirá, esto va en contra de nuestras lógicas, porque la lógica del hombre es siempre dar algo a cambio de algo. Desde que la persona nace se le introduce en esa lógica, ¿no? En esa lógica en que sencillamente, si yo hago tal cosa, voy a tener tal resultado. Entonces la persona siempre está esperando que se le dé. Por eso también al tercer chakra se le llama, ¿no?, el chakra del karma, porque la persona tendrá que aprender por medio de la experiencia, ¿no?, justamente de la experiencia de pérdida, justamente a vivir y pensar de la manera correcta. ¿Cuál es esta manera correcta sin karma? Bueno, la manera correcta es la del amor. El que nada espera, el que nada quiere, por ende, nunca nada pierde. Eso significa que la pérdida en el hombre está a partir de lo que quiere, a partir de lo que no quiere soltar. Entonces, el hombre del tercer centro busca vivir experiencias. Y esas experiencias, esas vivencias, no son acumuladas y guardadas por el hombre de una manera codiciosa. Es como decir, el hombre no quiere soltar su deseo, no quiere soltar sus vivencias, no quiere soltar su yo. Podríamos hablar un poquito, ¿no? El deseo es siempre un deseo de lo individual, ¿no? Vamos a seguir acá trabajando sobre la lógica del deseo y del amor, ¿no? El deseo es un deseo siempre de lo individual. En el momento en que la persona ya nada quiere para sí, ya el amor el deseo pasa a ser una inspiración, ¿no? Que es también parte del amor, o una aspiración, no una inspiración. Entonces, decimos que el deseo acá es egoísta, porque la persona quiere todo para sí, no quiere soltar nada y quiere como tener cada vez más en su yo inferior, ¿no? Y en el cuarto centro, la persona se abre al amor grupal. ¿Qué es este amor grupal? Ustedes verán que ir abriéndose al cuarto centro es un proceso, ¿no?
donde la persona dice, yo nada quiero para mí, quiero para la humanidad, para los otros seres humanos, para los animales, para los seres vivos, pero a mí nada me falta. Al hacer esto, la persona comienza su mente a vivir para los demás. Y este es el principio en que esta energía, este egoísmo, es transmutado, ¿no? Lamentablemente, la persona o tiene que cambiarlo por su propia conciencia, darse cuenta por sí mismas, o sencillamente también por medio del sufrimiento ir entendiendo lentamente, por eso el karma, ir entendiendo lentamente que esa no es la manera correcta de vivir. Entonces, decimos, este deseo que quiere todo para sí, es como un deseo glotón que busca alimentar al yo. Entonces es como que busca aumentar de tamaño, quiere más, siempre quiere más. A diferencia del amor que busca estar vacío, ¿sí? Y acá lleno. Entonces, mientras más lleno busca estar el hombre, más vacío se siente. Ustedes lo experimentarán con la comida. Si ustedes comen mucho, de acá a 2 horas volverán a tener más hambre. Pero si ustedes no comen, irán viendo que como su deseo de comer se irá reduciendo lenta y progresivamente, y solo quedará la necesidad de comer, ¿no? El problema es que el hombre vuelve deseo todo aquello que hay en su realidad material. Y el hombre busca llenarse de todo, quiere tener todas las cosas y no puede dejar de vivir, no, eso que el hombre quiere. Entonces es como que siempre está en ese estado de carencia y de querer más y más y más y más. Esa situación no se puede cambiar por nada que pueda haber en el mundo físico, o sea, que yo tenga o no tenga, que yo logre o no logre, que yo sea o no sea, es totalmente insignificante a la ecuación. El deseo no se irá por ninguna de esas maneras. Entonces, tiene que haber una búsqueda activa por parte de la persona por querer sentir ese vacío, ¿no? Es como decir, la persona misma busca limpiarse, busca purificarse, busca soltar, busca dejar, busca renunciar. La persona comienza a decir, no cuando se está o cuando está viviendo desde ese cuarto centro, nada quiero para mí. Esa frase es la frase que determina a una persona en su cuarto centro o en su cuarto chakra. Nada quiero para mí, todo quiero para el otro. Entonces, en este punto, no, la persona llega como a un punto, ¿no? de dejar de esperar, soltar todo deseo, ¿no? Y es como que la persona misma va sintiéndose como en un estado muy puro, ¿no? Entonces, es muy importante que la persona entienda, ¿no? Que todo esto que vive, todos estos aprendizajes de su vida, tienen que ver con aprendizajes no de experimentar, sino de soltar esas experiencias, ¿no? Cada cosa que yo vivo es una cosa que yo tengo o que yo deseo en mi interior y que en el fondo toda la experiencia está hecha para que yo suelte esa experiencia. Entonces la persona se llena de quereres y tiene que ir experimentando todas esas cosas hasta que se dé cuenta que ninguno de esas experiencias en el fondo es lo que hacen al hombre un ser humano. Entonces, ustedes verán que la lógica del amor
es una lógica totalmente contrapuesta a la lógica que hay en el mundo en la actualidad, a la lógica, ¿no?, del consumismo, la lógica esta de cambiar, usar, ¿no?, y tirar, ¿no? Porque justamente en el amor la persona no está queriendo más. Como no quiere más, sencillamente no busca cosas nuevas ni diferentes, simplemente se siente llena y en estado de completud con lo que tiene, ¿no? Entonces ustedes verán en el pasado y dirán, ay, qué mal que se vivían en casas de barro, ¿no? Y tenían, no sé, techos de adobe. Bueno, pero las personas en ese momento no sentían una necesidad de algo más. Ahora las personas tienen una necesidad de tener grandes casas, de tener grandes autos, de tener mucho, y eso deviene de este producto, ¿no?, del deseo en sus vidas, ¿no? Este producto del deseo tiene que ver con que la persona hace el placer de manera mental, comienza a pensar el placer. ¿Qué significa? Miren de interesante, ¿no? Viene una persona y tiene una experiencia de disfrute o de goce. Entonces la persona ha disfrutado de una situación. Pero si esto queda al nivel del cuerpo, este goce queda en el segundo centro, repitiéndose una y otra vez sin conciencia. La persona, por ejemplo, en el sexo, busca tener sexo sin darse cuenta de lo que está haciendo, simplemente lo repite, ¿no? Pero cuando ese goce de repente es visto desde el pensamiento como una carencia, porque es el pensamiento el que crea la carencia, comienza el pensamiento a decir, yo disfruté de esto, pero ya este disfrute no está. Entonces es el pensamiento el que introduce la carencia o la falta. Esta carencia luego pasa a ser buscada por el hombre. El hombre la busca después o busca recrear esa carencia en su vida, ¿no? Busca esa carencia, busca recrearla, pero no se da cuenta que la carencia está perdida. ¿Qué significa que la carencia está perdida? Significa que ya no se puede volver ese placer, porque el placer es perecedero, el placer se extingue. Entonces, la persona tiene dos opciones: o se empecina en buscar ese mismo placer, esa misma situación, esa misma vivencia, ¿no? O sencillamente se empecina en buscar vivencias, situaciones que le den ese tipo de satisfacción. Entonces, ustedes miren que el hombre animal, ¿no?, el hombre mundano, el yo inferior, no se separa del yo superior por este principio. El yo inferior está buscando algún tipo de satisfacción, está buscando algún tipo de placer. Entonces, detrás de tener alguna casa grande o de tener 1.000 millones de dólares o de tener mucho sexo o de tener muchos logros, ¿qué hay detrás de eso? Hay una satisfacción. Entonces, la diferencia entre este hombre inferior y el hombre superior es que el hombre inferior está buscando siempre
satisfacer algo que le falta en su vida física. Entonces, decimos que el hombre inferior vive a partir de este mundo físico, está atrapado en este mundo físico, ¿no? En este caso, podemos decir que el hombre, este del tercer centro, del tercer chakra, es un hombre que vive para el exterior. Entonces, cuando la persona comienza a llegar a su cuarto centro, comienza a vivir desde su interior. ¿Sí? Vamos a ponerlo acá porque va a ser mejor ahí. Entonces, en el tercer centro la persona vive desde el exterior. ¿Qué significa vivir desde el exterior? ¿No? Vivir desde el exterior significa buscar siempre esta satisfacción, este deseo, este placer, este algo que hay en el mundo de afuera. ¿Sí? Esto es el exterior del que hablamos. Cuando la persona comienza a vivir desde el interior, no es que la persona comienza a buscar en su mente y a tratar de satisfacerse con lo que hay en su mente. No. Justamente una persona cuando está en su interior, sencillamente está totalmente completa, ¿no? Se siente plena, no hay carencias en esta persona. Eso es lo que uno tiene que ver, ¿no? Este interior refiere a que la persona ya no vive a partir del placer, de la necesidad o el deseo, ¿sí? Que son las tres cosas que atan al hombre al exterior. Entonces tenemos el placer, la necesidad y el deseo. Estos son los tres elementos que atrapan al hombre en su interior. ¿Qué es este placer? Bueno, este placer era esto que buscaba la persona, sin darse cuenta, vivir siempre a partir de lo que estaba en el exterior, buscando lo placentero, ¿no? Aquello que le genera algún tipo de disfrute. La necesidad también va por la misma índole, tiene que ver con lo que la persona depende de hacia afuera, y el deseo, a diferencia de los dos anteriores, es una necesidad y una búsqueda de ese placer, pero de manera mental. La persona comienza a estimular por medio de la cabeza, ¿no? Aquello que pertenece al orden de lo material, ¿sí? A diferencia del interior, donde el hombre vive a partir de la voluntad, el amor y la tercera podríamos decir, ¿no?, que tiene que ver con la sabiduría. ¿Qué es esta sabiduría? El hombre entiende desde su ser más elevado todas las cosas, ¿no? Entonces, desde el interior el hombre está guiado por estos tres aspectos, ¿no? Es importante entonces saber que la persona que vive desde su tercer centro, entonces es una persona que está atrapada y dependiendo del exterior, y entender que una persona que está en su cuarto centro sencillamente está cortando, escuche bien, está cortando esa dependencia con el exterior. Entonces, la transmutación del tercero al cuarto centro se produce porque la persona comienza a sentir dentro suyo, ¿no?,
que ya no busca esas cosas que están en el exterior. Comienza a soltarlo, comienza a cuestionarlo, ¿no? Y la persona comienza esa búsqueda en el interior. Acá vamos a ver dos posiciones bien diferenciadas, ¿no? Una persona que está en el tercer centro busca recibir. Esto lo vengo viendo hace muchos años. Y una persona que está en su cuarto centro es una persona que busca dar. Esto se refiere al principio de cada centro, a cómo trabaja este centro, ¿no? El tercer centro es un centro que busca recibir, porque sencillamente es un centro donde uno busca sacar energía de todo lo que hay a su alrededor. Sí, esto es lo que hace el tercer centro. Se encarga de conseguir energía, de extraer energía. Por eso este tercer centro se relaciona con el fuego, porque el fuego genera combustión y genera energía, ¿no? Entonces, la posición del hombre del tercer centro es la de recibir y la de querer. Entonces, el hombre quiere y recibe, ¿no? Recibir y querer. Y la posición, entonces, del sujeto que se encuentra en su cuarto centro es la de dar. Justamente como se siente tan lleno de energía, es capaz de dar al mundo esta energía. Pero no es que ese dar es un dar selectivo de yo te voy a dar a vos o a vos o a vos, no como lo relacionan las personas, no sobre todo de las religiones, ¿no? Este falso amor de dar al necesitado. Escuchen bien, esto es un planteo erróneo. Nosotros no damos al necesitado. Porque ¿qué pasa cuando nosotros le damos al necesitado? El necesitado genera dependencia con nosotros. Entonces, el dar al necesitado es un mecanismo de poder y de atrapamiento y no tiene que ver realmente con el verdadero amor. Entonces, este dar no es un dar ni al necesitado ni dar desde mi carencia. ¿Qué doy? Mi completud. O sea, que yo no doy lo que me falta. Esto es una versión que sirvió para atrapar a las personas, ¿no? Y vivir a partir de ellas. Dar todo, dicen las religiones. Dame todo tu dinero, da todo. No, acá no es dar todo, porque sí. Acá uno da porque se siente completo. Voy a dar un ejemplo. Yo no puedo dar algo que me falta. No lo puedo dar, pero sí puedo dar algo que me sobra. Este es el principio del dar en el que la persona se posiciona. Entonces, el dar no es un forzarse a dar, simplemente es un dar que fluye desde el interior del hombre. ¿Se entiende? Entonces, esta posición del dar no sale porque la persona quiera o no quiera. La posición del dar se encuentra en su día a día, en su diario vivir y en su realidad cotidiana. La persona que está en el dar simplemente ni siquiera es consciente de todo lo que da al mundo. Simplemente esa persona vive para el mundo, entonces da al mundo. En cambio, la persona que vive para el exterior vive para sí misma, entonces no da nada. Y lo que da, lo da esperando algo a cambio. Por eso las personas sufren tanto en el amor y en las relaciones, porque siempre esperan algo a cambio. Entonces, este recibir tiene mucho que ver, imagínense, no quiero que imaginen la situación en que la posición de este recibir tiene que ver, imagínense que ustedes tienen un fuego en su interior
Y de acuerdo a ese fuego que tengan ustedes, van a tener que estar alimentándolo constantemente. Entonces, si tienen, por ejemplo, un fuego muy grande en su interior, tendrán que meterle mucho combustible a ese fuego, ¿no? Mucho combustible que les llevará un esfuerzo muy grande en su vida por mantener ese fuego interior. Esto los lleva a una posición de necesitar y de querer todo lo que hay a su alrededor, porque sencillamente este fuego necesita ser alimentado. Esto es el tercer centro, una hoguera. Y si la hoguera es muy grande, la persona necesita mucho material para su combustión. ¿Sí? Si nosotros miramos el dar del cuarto centro, se relaciona con el aire. Es como decir, ¿no? Es como de repente sentir que uno es el aire y que el aire llena todo su ser, que completa todo mi ser. Y ese sentirme tan completo de energía hace que yo me vuelva un canal. También al ser parte del aire, entro en la vida de las demás personas, entrando y dando. ¿Sí? Entonces la persona tiene que entender que esto no es una posición del querer humano, sino una estructura de descentramiento donde tenemos un tercer centro donde la persona está centrada en su yo inferior, a un punto en el cuarto centro la persona deja de estar centrada en su yo inferior. Estos son procesos alquímicos que van pasando en el interior del ser. El fuego se va achicando y cada vez que el fuego necesita combustible y no tiene, ¿saben qué le pasa? Sufre. El sufrimiento es causado porque le está faltando ese combustible para alimentar ese fuego que hay en su interior. El aire no falta. El aire no se apaga como el fuego. Eso es una diferencia trascendental. El aire está, per se, existe, llena todas las cosas. Por eso el hombre del cuarto centro es un hombre lleno, completo, porque el aire llena todas las cosas. El fuego está constantemente extinguiéndose. Entonces, esa es la diferencia entre el amor y el deseo. ¿Sí? Después pueden ver lo que pasa cuando ese fuego, ¿no? Choca con el aire y se hace más grande, ¿no? Pero fíjense que el aire no acelera los procesos de transformación del fuego, porque el fuego no es eterno. Por eso yo les explicaba en una clase, ¿no? Que el hombre inferior es perecedero. La tierra en algún momento se destruye, el agua se evapora, el fuego se extingue. Eso es el yo inferior, ese es el hombre físico, esos son ustedes, hasta que comienzan a vivir desde su yo superior, desde esos pensamientos más elevados, ¿sí? Entonces, esa es la lógica que ustedes tienen que seguir entre el deseo y el amor. Esta es la lógica, por un lado, del sentir. Pero por otro lado, el cuarto centro tiene una manera totalmente diferente al tercer centro de trabajar, ¿sí? Entonces, esta transformación, nosotros hablamos tal vez en alguna de las clases, ¿no? De que en el tercer centro habían pensamientos. Y en el cuarto centro habían ideas, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia entre estos pensamientos y las ideas?
Bueno, los pensamientos siempre vienen del exterior, ¿sí? Los pensamientos, vamos a trabajar solo lo que hace referencia a la diferencia entre el cuarto centro y tercer centro. Los pensamientos vienen del exterior, mientras que las ideas vienen de arriba. Esa es la diferencia fundamental. ¿Se acuerdan de que dijimos que este fueguito tenía que alimentarse? Bueno, todo lo que hay en su realidad exterior puede ser pensado, transformado en experiencias, en algo que este fuego pueda consumir, ¿sí? Entonces, el sujeto se alimenta de pensamientos. ¿Qué es un pensamiento? Un pensamiento es una pequeña parte de una idea que ha sido coagulada, empaquetada, ¿no? Que ha sido separada de la unidad y de la totalidad, ¿sí? Entonces, esta idea, este pensamiento que ha sido separado, ha pasado por un proceso de distorsión. El pensamiento se ha distorsionado, ¿sí? Porque se ha separado. Entonces, siempre que hablamos de pensamientos, hablamos de elementos separados. Un elemento que no tiene unidad, a diferencia con las ideas que se mantienen constantemente en conexión con la unidad. Por ejemplo, si yo hablo de construir una casa para vivir, ¿no? Entonces, yo voy a estar buscando desde mi tercer centro una casa grandiosa, pomposa, increíble, que tenga todo lo que pueda satisfacerme, ¿no? Entonces, esos son pensamientos que tiene el hombre. Estos pensamientos refieren a cosas que el hombre ve en el exterior y quiere. Esos pensamientos que vienen de afuera e invaden la cabeza, ¿sí? Hay muchos ejemplos de lo que sería un pensamiento del exterior, pero por ejemplo, cada pensamiento que hay en su cabeza que no está conectado viene del exterior, ¿sí? Un pensamiento, una idea que está conectada con lo superior, refiere a una idea que tiene una unidad interna. Por ejemplo, en vez de construir una casa con todos los lujos y que tenga las cosas, todas las cosas, sino que haré una casa conectada con la naturaleza, con lo verde, una casa donde los ecosistemas se respeten, ¿no? Donde uno pueda vivir en armonía con esa totalidad. ¿Entienden entonces que el hombre vive desde ese cuarto centro en una unidad con la totalidad? Y el hombre del tercer centro vive separado, ¿no? De la totalidad, queriendo consumir objetos, como el fuego que necesita objetos para su combustión interna. En cambio, en el cuarto centro se vive desde la unidad. Lo que alimenta al ser son las conexiones. Escuchen bien, el conectarse a mayor amplitud de conexión, más grande comienza a intensificarse ese centro. A mayor cantidad de objetos consumidos, más se comienza a incrementar ese tercer centro. Entonces el hombre tiene que pasar de trabajar con pensamientos separados, ¿no?, a vivir en ideas que tienen unidad. Estos pensamientos que están separados se les llama análisis y lógica. ¿Qué es esta lógica y este análisis de la que parten los pensamientos? Bueno, estos pensamientos
al no estar conectado, su única relación es su posición frente al objeto. Ese objeto de pensamiento, ese objeto de querer, ¿no? Es lo que determina su lógica. Ustedes observen, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos el método científico, refiere siempre a su comprobación física. ¿Y qué hace referencia a esa comprobación física? Bueno, ese es el objeto del hombre, lo físico. Entonces, todo lo que no sea físico no puede ser verdadero o tener verdadera importancia en el mundo del hombre, ¿no? De los pensamientos. Cuando el hombre dijimos que trabajaba con unidad y que se alimentaba de las conexiones que había, ¿no? Este hombre no vive separando objetos para sí. Este separar objetos lo lleva a tener un pensamiento analítico y lógico, ¿no? Sino que lo lleva a comprender las conexiones. Este comprender, esta comprensión, refiere a que entiende cómo ese elemento está conectado a la unidad. Observen la diferencia. En el tercer centro, nosotros no analizamos el objeto en base a la unidad y la totalidad. Analizamos el objeto en base a lo que nosotros queremos. Es unidimensional, es lo que yo quiero y ese objeto es analizado a partir de mi querer. ¿Sí? ¿Se entiende? En el comprender ya no gira en torno a mí, sino que gira en torno a la totalidad. Esto significa un descentramiento en la mente del hombre. Un descentramiento donde el hombre no es el centro del universo, no es el centro de la galaxia. Por eso ninguna persona que se crea muy importante, ninguna persona que crea que tenga mucho conocimiento, ninguna persona que crea que tenga toda la espiritualidad encima, puede vivir desde su cuarto centro. ¿Por qué? Recuerden que el cuarto centro es un centro de espiritualidad pura, porque vive desde su yo. Entonces no puede entender la totalidad. La totalidad y la completud solo se logran cuando el hombre puede entender que no es él la totalidad, sino que él es un pequeño elemento dentro de la totalidad. Eso es abrirse al yo superior. Yo no soy mi yo superior. Y que les quede claro, ustedes no son su yo superior. Ustedes y cada uno de ustedes son el yo inferior. Significa que ustedes son solo personalidad, ego, y van a desaparecer cuando mueran porque eso es lo que le pasa al ego. Entonces, vivir desde el alma, vivir de manera espiritual, significa que el hombre se descentra en su lugar de importancia, se descentra de su lugar de poder para sentirse un pequeño elemento dentro de la grandiosidad y de la totalidad. A mayor sea la comprensión de esa totalidad, el hombre va a ir vibrando de manera mucho más acelerada. Entonces, abrirse a la espiritualidad es abrirse a la totalidad. ¿Ustedes qué creen? ¿Que van a ir y que con todo el conocimiento estúpido de espiritualidad que tienen, van a llegar a conquistar ese yo superior, pero pensando de esta manera, desde su conocimiento? Acá hay conocimiento, acá hay comprensión. En el tercer centro uno trabaja con pensamientos, con cosas que conoce. La espiritualidad no se conoce. La espiritualidad es. Por eso los maestros tratan de enseñarle al hombre. Ustedes no pueden vivir a partir de los objetos que consumen, como el fuego consumiendo.
Ustedes tienen que vibrar en sintonía con lo que hay. Eso es ser. La diferencia entonces entre un hombre del tercer centro es yo conozco, yo deseo, con un ser del cuarto centro que dice yo soy. Esa es la diferencia. En el yo soy no hay involucrado ningún tipo de pensamiento, ¿no? El yo soy implica que el yo se ha unido al soy, no yo conozco. El yo se ha unido al soy. El soy es todo, es la totalidad. ¿Qué soy? Soy todo lo que existe en mi realidad. El yo soy significa la apertura a esa totalidad. La apertura es unidad. Estoy en unidad con todo. ¿Cómo sabemos si estamos en unidad con algo? Muy simple. Creo que nunca lo experimentaron en su vida al yo soy. El estar en conexión con algo significa vibrar como. Les doy un ejemplo. Si yo tengo una plantita, ¿no? Conocer la plantita como algo exterior me lleva a mí a decir yo conozco, porque la puedo ver desde el exterior a la plantita. Pero si yo puedo sentir la vibración, conectarme, verla a la vibración de la planta, yo soy con la planta. La planta pasa a ser parte de mi vibración. Y esto no es un chiste. La planta y yo comenzamos a vibrar en sintonía. No creo que les haya pasado nunca en su vida eso. Pero eso existe. Significa que yo puedo vibrar con respecto al otro y encontrarme en la misma sintonía. Puedo vibrar con esa planta y encontrar ese punto en común donde comenzamos a vibrar juntos. Y no es una vibración de la que estamos hablando, no es una vibración imaginaria. Por favor, dejen de pensar la espiritualidad como algo imaginario. Acá estamos hablando de algo totalmente real. Las dos vibraciones se sintonizan. Entonces, es muy importante que el hombre saque la mística de la espiritualidad. Deje de pensar de manera imaginaria, deje de soñar y de poner todas sus carencias internas en la espiritualidad. La espiritualidad es un camino hacia lo elevado. Pero ¿cómo el hombre puede llegar a lo elevado si mira la espiritualidad desde su carencia? Yo nunca busqué la espiritualidad. Yo la espiritualidad la encontré. Yo soy en la espiritualidad. O sea, soy un ser espiritual. No lo busco, no lo quiero y no me interesa hacerlo. Lo soy porque estoy conectado con algo que es mucho más grande que mi pequeño yo. Entonces, cuando la persona comienza a trabajar desde su cuarto centro, comienza a renunciar, a reducir todos esos deseos, lo que pasa en su interior es importante porque pasa por un proceso alquímico donde uno se comienza a conectar a algo mucho más grande y pasa a servir. El yo soy es útil a la totalidad. El yo conozco no es útil a nadie. Entonces, sencillamente, ¿por qué el universo tiene que guardar algo que no le sirve en su interior? Bueno, eso tiene que ser pensado por ustedes. Entonces, miren su realidad y piensen. Transmutar, entonces, los elementos, ¿no? Es ir trabajando para que estos elementos, en este caso, ¿no? El fuego se vaya transformando en el interior del hombre en el aire. Se vaya transformando
no desde el deseo al amor, se transforme desde el conocer al comprender, del experimentar, vivir, disfrutar al ser. Por eso en el cuarto centro se encuentra el ser. Yo soy. Si ustedes entendieran la fuerza de esa frase, ninguno de ustedes puede entender el significado profundo de todo eso. El yo soy significa yo estoy unido a toda esa totalidad. Eso es la unidad total. Eso es el yo soy. Es conexión y unidad. Entonces, cada vez que yo soy, vibro en sintonía con eso, me conecto a todo eso, ¿no? Entonces, como verán, acá en el cuarto centro, la persona comienza a vivir desde la conexión, ¿no? Una conexión profunda, no es una conexión, es una conexión donde yo soy parte de esa totalidad, yo entiendo la totalidad, yo vivo en la totalidad. La diferencia del otro es que en el tercer centro, sencillamente, no hay conexión. Yo me siento tan separado que busco conocer más y más y más y más. ¿Se entiende? Por eso, yo les digo que yo no leo libros o que yo no estudio nada sobre espiritualidad, porque sencillamente eso es estar desconectado con la totalidad. Yo soy un ser espiritual y comprendo desde mi interior. Esto que les estoy diciendo es la ciencia que hay en mi interior. No la aprendí de un libro, no me la enseñó nadie. Todo lo que les enseño está en mi interior. Entonces, el paso es que el fuego tiene que llegar a consumirse para que el aire pueda llevarse las cenizas. Significa que el hombre, para comenzar a ser como el viento, que es el ideal de un ser espiritual, sencillamente tiene que haber soltado lo que había en su realidad material. Ya nada quiero, ya no me interesa conocer nada, ya no quiero lograr nada, no quiero experimentar nada. Pues desde el momento que te falta una experiencia, que quieres conocer, que quieres viajar, que quieres sentir, que quieres lograr, que quieres algo, saliste de tu ser espiritual. ¿Sí? Entonces, volver al ser espiritual es cuando te das cuenta que ya no necesitas vivir, sentir, experimentar, lograr, tener, ser fuerte, débil, lindo, feo, tener títulos, no tener títulos. Cuando el yo nada quiere para sí, puede vivir la unidad y la totalidad con todas las cosas. Hasta la próxima clase.